ejemplo a seguir. Ha convertido pensamientos, porque él ha hablado siempre del ser excelente. Yo quiero recordar básicamente una entrevista cuando él estuvo en el Perú, la oportunidad anterior, en el mes de noviembre, en radioprogramas del Perú. Fíjense, a él le preguntaron qué es el éxito, ¿no es cierto? Él tenía que responder a esa pregunta, ¿qué es el éxito y cómo lograrlo? ¿Qué es el éxito y cómo lograrlo? Entonces él decía que el éxito, en primer lugar, es el resultado de un proceso, pero que existe probabilísticamente dos posibilidades: que el resultado del proceso sea exitoso o que el resultado del proceso sea un fracaso. ¿Y de qué depende, maestro? ¿De qué depende, maestro? La correcta toma de decisión debe finalmente construir la probabilidad de éxito. Pero para ello, decía Miguel Ángel, hay que cumplir tres aspectos centrales. ¿Correcto? Tres aspectos centrales para ello. El creer con pasión, o sea, una llama ardiente en tu corazón. El creer con pasión. Hay que soñar en grande. Soñar en grande, decía, si tú crees que puedes tener una universidad, sueña con la universidad. Si tú crees que puedes tener una escuela de posgrado, pues sueña con esa escuela de posgrado. Grafícala en tu pensamiento, que sea eso una imagen que tú quieres lograr y alcanzar. Si tú quieres llegar al Congreso, sueña que estás haciendo una intervención en el Congreso. Y si tú quieres llegar a ser presidente de tu nación, sueña con ser presidente. Hay que soñar en grande, hay que aspirar en grande. Y esos sueños pueden en un momento convertirse en realidad, decía Miguel Ángel, y dejaba una enseñanza. Pero creer, soñar para alcanzarlo, tiene que estar agregado con dos aspectos también. Uno de ellos se llama compromiso y el otro se llama preparación. Para que tus sueños sean realidad, tú tienes que tener un firme compromiso, una convicción de compromiso que tú vas a alcanzar la realización de tus sueños, el compromiso de levantarte temprano, el compromiso de cumplir cada una de las acciones y actividades que has programado en el día, el compromiso de asumir tus responsabilidades. Y a ello, comentaba Miguel Ángel, le tienes que agregar la preparación. Si no hay preparación, no va a haber realización de sueños. Si tú quieres ser el mejor atleta, entonces camina, corre y entrena fuertemente para hacerlo. Si tú quieres ser el mejor literato, estudia, lee todos los días, todos los minutos y segundos de tu vida. Si tú quieres ser el mejor en cada una de las especialidades, pues júntate con el mejor y prepárate con el mejor. Porque la vida, decía él, es como cuando tú estás en una manada de lobos. Los lobos aullan, ¿no? Tanto estás con ellos que finalmente vas a terminar aullando. Esa preparación es la que tú tienes que hacer. Creer para lograr, compromiso y preparación. Eso es lo que te va a conducir al éxito, decía Miguel Ángel. Yo hoy lo recuerdo a mi gran maestro y amigo, a Miguel Ángel Cornejo Rosado. Pero hubo dos preguntas más que me gustaría compartir antes de entrar en materia técnica, ¿no? Avánzala, por favor, Denis. Avánzala más. Fíjate, a él le preguntaron, señor, ¿hay un tema de crisis moral? O sea, el problema en Latinoamérica no solo es una crisis económica, de la que podemos conversar, ¿no? Porque hay una preocupación en el terreno macroeconómico, ¿no? Podemos en un momento conversar. Hay una crisis ética y hay una crisis moral. Y básicamente le dijeron, ¿usted nos puede recomendar la receta para resolver el problema de las crisis en los países de Latinoamérica? ¿Cuál cree usted, maestro Miguel Ángel, que es el principal problema? Fíjese, de la cantidad de problemas que
Todo el mundo esperaba que era el tema de la corrupción, ¿no es cierto? Que es eso que está institucionalizado y que es una práctica permanente y constante, ¿verdad? Todo el mundo esperaba esa respuesta. Y sobre todo corrupción de quienes han gobernado y pretenden gobernar el país. Él dijo, el gran problema de los países en Latinoamérica y también en el Perú, porque la entrevista era en Perú, es la hamburria. Caramba, primera vez que escucho la hamburria. ¿Cómo es ese tema de la hamburria? A ver, dice que todos tenemos hamburria. Y eso tiene que ver con el tema de tener y querer desesperadamente tener más. Tener y querer desesperadamente a costa de lo que sea, rompiendo cabezas, pisoteando honras, a costa de lo que sea, tener más de lo que tú tienes. Y el periodista le replicó y le dijo, Miguel Ángel, no comprendo todavía su mensaje. Y él dijo, te lo voy a explicar con una metáfora. Y esa metáfora se llama la metáfora del perro hambriento. La metáfora del perro hambriento. Y ahí vas a comprender en toda su magnitud, en toda su dimensión, lo que es lo que es la palabra hamburria y ejercerlo en la práctica, ¿no? Dice que un perro en su localidad moría de hambre. 3 días no comía, por eso que estaba hambriento, ¿verdad? 3 días no comía y por eso que estaba hambriento y desesperado. Por ahí recibe un mensaje que le dice, mira, al otro lado del río, ahí vas a encontrar un hueso, ¿no es cierto? Por eso cuando hay problemas económicos, los padres nos decían, oye, sal, por lo menos un hueso encontrarás, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces vas a ir a cruzar ese río y ahí vas a encontrar algo de comer. De repente encuentras un hueso. Efectivamente el perro se traslada de un punto al otro del río y efectivamente encuentra un hueso grande, ¿no? Un hueso grande, delicioso, apetitoso, que en esencia iba a solucionar el problema de su hambre y necesidad. Él lo toma con su boca, por no decir otra palabra, ¿ya? Lo toma y dice, ¿lo voy a triturar aquí o lo voy a triturar en su comunidad, en su localidad, o sea, al frente del río? Y él dice, mejor lo voy a consumir en mi propia localidad. Él comienza, lo tenía en su boca, comienza a cruzar el río, ¿correcto? O sea, con esto solucionado todo, ¿no? Y de pronto mira una sombra en la parte detrás del río, o sea, detrás de él había una sombra que reflejaba un perro, pero reflejaba también un hueso 3, 4 veces más grande que el que él tenía en su boca. Y entonces él comenzó a decir, caramba, yo creo que puedo atacar a ese perro y le puedo quitar el hueso más grande. ¿Por qué me voy a conformar con el hueso que tengo? Yo creo que puedo atacarlo y quitarle ese hueso. Y él toma la decisión de soltar el hueso que lo tenía en su boca, hacer el viraje y pretender quitarle el hueso más grande al otro perro. De pronto, cuando está girando, se da cuenta que no había otro perro y que no había otro hueso y que lo que había simplemente era el reflejo del perro, que era él, y del hueso que era de él mismo. Y finalmente ese hueso que él dejó discurrió por el río, pretendió alcanzarlo y nunca lo alcanzó. Y ese es el ejemplo de hamburria. Miguel Ángel nos decía que lo que tienes, tú te desesperas en ambición por tener algo más grande y eres capaz de todo, absolutamente de todo, y la consecuencia es que perdió el hueso. Y cuando le dijeron, señor Miguel Ángel, ¿cuál cree usted que podría ser la solución? Porque extraordinario Miguel Ángel en la metáfora, ¿no? Y él dijo, ¿sabe qué? Es bien simple. Hay que aplicar la teoría de los gansos. Los gansos nos dan una enorme y trascendental enseñanza, que es lo que falta en los países subdesarrollados que integran este continente de América y especialmente de Sudamérica. Que si pudiéramos aprender de los gansos,
Otros serían los problemas que podríamos salir de este problema del crecimiento al desarrollo económico y construir una sociedad justa, equilibrada, con respeto al medio ambiente y sobre todo humana y con desarrollo productivo. Y entonces, ¿cómo es eso? Entonces, la teoría de los gansos. Los gansos, para poder mantener su supervivencia, necesitan cada cierto tiempo, más o menos cada 6 meses, trasladarse de un punto a otro punto donde van a encontrar el alimento para continuar viviendo. Y ellos experimentaban un vuelo desordenado y cuando llegaban al otro punto encontraban solo 10 a 20% de los alimentos porque los otros ya se habían descompuesto. Y entonces había que tomar una decisión, asumir una estrategia. Y ellos tomaron la estrategia de volar en V, ¿correcto? Y con esa estrategia de volar en V, o sea, V chica, para quienes nos ubicamos, aumentaron la velocidad del destino de origen al destino final, del punto de origen al destino final, en 250 veces más. O sea, llegaron prontamente y podían consumir casi el 100% de los alimentos que le esperaban en el otro punto. ¿Y por qué en V? Y ahí viene el ejemplo, lo que decía Miguel Ángel. Porque al aletear izquierda-derecha se impulsaban entre ellos mismos. O sea, había trabajo en equipo, esfuerzo compartido, ¿ok? Pero sobre todo porque quien lideraba la manada, es decir, en el punto de la V, daba la oportunidad para un liderazgo corporativo, para un liderazgo sucesivo. No es aquel que dice yo soy el líder porque fundé la organización y a mí nadie me puede desplazar de ese liderazgo, ¿no? El ganso nos dice que el liderazgo tiene que ser un liderazgo que se suceda, que se reemplace. Un liderazgo se cansó y le dio la otra oportunidad al otro ganso. Y entonces comenzaban a circular y se mantenía el nivel de liderazgo en el concepto del origen al destino. Pero lo más importante, y ahí viene la enseñanza también de Miguel Ángel, es que cuando un ganso se enfermaba, caía, ¿ok? Nuevamente caía el ganso, 2 de ellos bajaban con él para poder recuperarlo y luego retornarlo a un vuelo en V en un segundo bloque de gansos que venían. O de lo contrario, para enterrarlo porque tenía obviamente la no continuidad de su vida. Y él llamaba a ese concepto el concepto de la solidaridad, la verdadera fraternidad, ¿no? Porque si tú vuelas y se cae uno, entonces ya se cayó, pues lo siento, ¿no? Aquí bajaban 2, lo recuperaban y lo retornaban a vuelo. Entonces decía que así como el problema es la hamburria, la solución tiene que ver con la solidaridad, con la verdadera hermandad. Por eso nosotros hemos tomado una decisión. Tenemos un firme compromiso de gestar un Perú con valores. Y en eso estamos todos. Y todos nos llamamos hermanos. Somos hermanos en ese propósito, en esa finalidad. Somos hermanos que queremos alcanzar ese Perú axiológico, basado en esencia, en valores. Con esto quiero agradecer a Miguel Ángel por todas sus enseñanzas. Y los invito a que ustedes también puedan ver sus videos, puedan ver sus 3.500 conferencias y ahí van a aprender como yo estoy aprendiendo con Miguel Ángel. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a Miguel Ángel por